El diario de una oveja colombiana. Si estás leyendo esto solo significa que estoy muerto o que pude escapar. No sé por dónde comenzar, podría empezar a contar desde la muerte de Arturo o desde que llegue a México, no importa desde qué punto busque el lado bueno, por que no lo hay y realmente yo no tengo la culpa de todo lo acontecido, solo imagínense. Soportar toda la presión y las burlas. Yo no soy un dibujante demasiado bueno ni tampoco soy un buen crítico de animación, lo cual no es tan fácil como piensan ya que tengo que estar enterado sobre todo lo perteneciente al arte, pero eso no es lo que estoy relatando. En esta historia, cuando llegué a México hace unos años con la promesa de tener un trabajo y ganar mucho dinero, decidí abandonar mi casa en Colombia por esa idea que me metieron a la cabeza y sin más solo viaje sin tener nada seguro, pero supongo que el deseo de querer escapar de mi familia fue suficiente para no hacerme ver que las posibilidades estaban en mi contra. Cuando llegué al DF y fui recibido por mis amigos, si es que así los puedo llamar, todo al principio fue genial y tenía muchos ánimos ya que todo era nuevo y pues estaba feliz realmente. Yo nunca he sido muy social y no he tenido novia en el pasado, así que me era difícil relajarme, pero con mis amigos supongo que pensé que podría cambiar ya que no estaba bajo la presión de mi familia, sumado que podía comer lo que quisiera. En serio extraño esos días, se podría decir que toda esa felicidad y ánimos parecía interminable al oír a Arturo y a Ocio hacer planes con el proyecto de Te Am Loco y el dinero que ganaríamos. Siendo sincero, en ese tiempo también había despertado sentimientos por Arturo, así que pensé que si todo salía bien podría declararme a Arturo ya que nos conocíamos bien, pues no creo que me rechace, con tantos proyectos que saldrían mal. Pensé que todo era un fracaso. No obstante, pasando unos meses todo aquello que parecía ser el inicio del éxito cayó en picada tras el fracaso de Te Am Loco. Yo realmente sufrí de insomnio por los fracasos de nuestros proyectos y más porque las ganancias eran mínimas. Siendo que la inversión era grande y yo apenas podía conseguir dinero dibujando, todo lo que podía conseguir se iba porque Arturo me lo quitaba. Ocio estaba trabajando como esclavo y parecía no afectarle el fracaso. Supongo que al conseguir dinero se preocupaba más por seguir su sueño estúpido de ser actor de voz, como si ese puto enano tuviera el talento y la voz para ser un buen actor de doblaje, además de que también estaba más preocupado por llegar a tiempo a su trabajo en el call center que por el fracaso de Te Am Loco. Pasaron unos meses más y la situación empeoró. El proyecto había fracasado y todos los involucrados habían abandonado el barco hasta que solo quedaron unos cuantos y entre ellos Arturo, quien seguía haciendo planes mientras se la pasaba todo el día en Twitter defendiendo a Europa y denigrando a las personas no arias como yo. Si hubiera sido inteligente y no hubiera estado enamorado de Dom en ese tiempo, habría abandonado México. O al menos dejar de relacionarme con Arturo y alejarme de él. Como si toda la desgracia fuese llevada a nuestra casa, las cosas empeoraron mucho más. Muchas amistades que teníamos nos dejaron de hablar y perdimos la amistad de las chicas. Saben qué es tener a puro varón con las hormonas altas todos los días. La frustración sexual se podía respirar en el aire. Pero no era lo peor, ya que la comida y las deudas fueron más problemas. La comida estaba siendo racionada y nadie tenía talento para la cocina, así que apenas podíamos comer frijoles y cosas que comprábamos, siendo que estábamos justos en el presupuesto, y lo peor era elegir entre comer, pagar la renta o pagar el internet. Ocio en ese punto ya se podía notar presionado y fue cuando hizo un plan el cual consistía en hacer trabajar a Arturo y él aceptó sin problema. El call center no sonaba tan mal y pensé que si Arturo se quedaba, yo también podría entrar a trabajar. Yo realmente era un tonto porque a pesar de que todo estaba siendo un fracaso seguía teniendo esperanzas, ahora que lo pienso con más claridad. Las señales siempre estuvieron ahí. Arturo, a pesar de que todo lo que alardear en Twitter era un fracasado que seguía haciendo planes que en realidad eran solo fantasías de un tipo egocéntrico y mitómano que se la pasaba todo el tiempo peleando por internet, y si no fuera porque tenía que hacer vídeos, no se movería para nada más que comer y cagar. El punto que fue el quiebre de la pequeña paz que teníamos en medio de todo el charco de frustración, fue cuando Arturo me contó que no había pasado la capacitación y por ende no había entrado al call center. Fue una cosa que era demasiado mala y sabía que arruinaría los planes de Ocio, que nos haría más relajada la situación. Supuse que debía guardar ese
Dato hasta que fuese un buen momento para hablar, cuando llegó Ocio quien tiempo atrás había comprado un colchón que sería lo único bueno, pero llegó con una pizza la cual dejó en la mesa de la sala y estaba demasiado feliz. Arturo también se encontraba feliz, así que cuando Ocio mencionó lo del call center pensé que era el momento y le pregunté a Arturo. ¿Le decimos? Arturo volteó a verme. No, oveja, ya la cagaste, dijo mientras a Ocio se le borró la sonrisa. ¿Decirme qué? Preguntó. La tensión se hizo espesa y la presión subió mucho más. No pase la capacitación, respondió Arturo, pero lo dijo en un tono de burla. Ocio pareció enojarse más por el modo en el que Arturo lo dijo que por el hecho de no pasar la capacitación. ¿Cómo puede ser posible que no la pasaras? Era algo sencillo por eso te dije que era cosa fácil y en poco ya estarías trabajando. Arturo pareció sentir el enojo de Ocio, pero solo estaba sonriendo y como era evidente Ocio enfureció más. No era un trabajo digno de mi tiempo, tengo mejores cosas por hacer, dijo Arturo. Quedé en silencio porque sabía que ya todo estaba más que arruinado. Inició una discusión más fuerte que terminó en silencio y cada uno se llevó rebanadas de la pizza a su cama. Bueno, yo tampoco fui el mejor ya que me dejé influenciar por Arturo, era nada más que un patético adolescente de 31 años, que era esclavo de un tipo flaco, enano pero con mucho ego, el cual también se creía europeo y lo único de ese país que tenía era la dentadura chueca y amarilla. Como me arrepiento de no haber tenido el valor de abandonarlo. Recuerdo que después de la pelea por el call center Arturo me ordenó robarle a Ocio porque según él le había robado su dinero. Siendo un fracasado sin criterio o razón le hice caso y fue cuando se desató una pelea más. Ocio se dio cuenta y fue cuando se fue contra mí que aún tenía el dinero en mis manos. Si hubiera sido listo hubiese soltado el dinero, pero confié que Arturo me apoyaría, lo cual nunca pasó. Ocio me acorraló contra el muro mientras podía ver en sus ojos la furia y el estrés que quería liberar. Me temblaban las piernas y tenía ganas de vomitar y llorar por el miedo de recibir una paliza. Fue cuando volteé a ver a Arturo, quien estaba detrás de nosotros temblando de miedo, amenazando a Ocio con llamar a la policía. Viendo ese momento podría decir que él no lo haría ya que Ocio era el único sustento de la casa y perderlo sería obligarlo a ir otra vez a esos bares de mala muerte a realizar trabajos sexuales por dinero como una prostituta de la Merced, solo que ellas eran mujeres en la mayoría de los casos. Al final solo me paralicé y Ocio se alejó amenazándome. El final de todo eso fue cuando Ocio se mudó y se llevó todas sus cosas. Arturo continuó siendo una basura después de aquello, ya que estaba planeando dejarme en medio de todo el desastre y por lo que oí de sus conversaciones pensó en irse a vivir con otras personas para que lo continuaran manteniendo y fue cuando todo el fracaso surgió ya que las viejas amistades le prohibieron acercarse. Muchos no le contestaron y otros solo pusieron excusas por las cuales no podrían dejarlo vivir con ellos. Si hubiera sido otra persona al que le negaran eso solo lo aceptaría y se pondría a reflexionar en lo que había fallado, pero siendo Arturo, solo se propuso insultar a todos y pelear mucho más. Si las cosas ya estaban arruinadas, Arturo las hundió mucho más en el fango. Yo ahora que veo en mis recuerdos me dan ganas de reír porque en serio nunca había visto que el límite del fracaso se pudiera romper. En casa me decían que siempre se llegaba a un fondo y puedes subir, pero en ese tiempo parecía que habíamos roto el fondo y continuábamos cayendo más. También recuerdo que se podía comer más de 3 veces al día, tanto como quisieras. El fondo del fracaso, donde recuerdo que todo era más patético, fue cuando el dinero nos hizo racionar mucho más el alimento y tener que comer lo que estaba destinado para los animales. Comer vísceras fue lo peor que sucedió y saber que hasta los prisioneros comían más que yo me hizo sentir como la frustración explotaba y entré en una clase de pausa mental. Me había vuelto un esclavo barra maid de Arturo, anteriormente por mi color de piel. Arturo se burlaba de mí y yo lo tomaba con humor, siendo que lo tomé con ingenuidad al principio sin saber que Arturo, aun siendo alguien moreno, era extremadamente racista, y lo gracioso es que llegué a creer que era blanco como lo hacía MP3 con su esposo. Es demasiado gracioso como los fans de Arturo creían que era blanco siendo que su nariz era más indígena que nada. En casa solía comer mondongo, sancocho, plátanos maduros rellenos, arepas y ajíaco de pollo y meterme cocaína como cualquier colombiano, si tan solo no
Hubiera escapado de casa, hubiese evitado comer las porquerías que hacía Esquizo y la salmonela que nos dio a todos por sus putos chilaquiles. Por supuesto no hablo de las infecciones, diarreas, vómitos y demás malestares que pasé. Lo peor fue cuando llegó Esquizo a la casa, ya que el tipo era alguien que podía notar a la distancia como un depravado. Olía a sudor y pescado agrio sumado, que tenía la piel extremadamente grasosa. Con él empezó todo bien, pero supongo que cuando adquirió más confianza inició a volverse más descarado con sus parafilias, que se fueron haciendo evidentes en pláticas que tenía con Arturo y también por internet. No diría que yo soy alguien sano, pero sé que hay límites. Esquizo se iba superando cada día más. Arturo sabía de los males que llevaba Esquizo y él me obligó a defenderlo más de una vez, pero lo peor entre lo peor era cuando bebían alcohol. Una vez el enfermo de Esquizo, en forma de una broma depravada, se sacó el pene y fue a la cocina, donde tomó un pan barato para hot dog y colocó su pene en medio. Al principio supongo que era gracioso hasta que se acercó a mí y, siendo un enfermo, me lo frotó en la cara. Arturo se reía como un enfermo, mientras yo me sentía mucho más patético que una cucaracha, y lo empujé quitándomelo de encima. Juro por mis 31 años que Esquizo tuvo una erección en ese momento, y si no lo hubiera alejado de mí me habría obligado a darle un oral. Qué asco, de solo recordarlo me doy cuenta que si eso pasaba a Arturo, siendo también un enfermo que se cree por encima de todos, también me habría obligado a hacerlo con ella. Que su cordura estaba rota desde el punto donde se fue al bar a dar orales a ebrios y mal vivientes por unas cuantas monedas. Si creen que vivir así era soportable, no tienen idea de lo que sucedió después. Pero eso se los contaré luego. Yeah.